Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido. Y Labán le dijo, realmente tú eres de mi propia sangre. Padre, queremos tomar esta escritura a fin de poder hallar en ella tu voz que ilumine nuestro camino, tu luz que alumbre nuestro andar. Queremos escuchar tu palabra. Espíritu, háblanos, abre nuestro corazón. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Para dimensionar o tener en una amplitud adecuada el sentido, el valor, la enseñanza de estos versículos, quizás hablaremos un poco del antecedente de Jacob previo a este encuentro con Raquel y Labán. ¿Qué es lo que viene cargando Jacob? ¿Y cuáles podrían ser las cosas profundas que hay en su corazón? Porque en el versículo 11, cuando dice que rompió en llanto al ver a Raquel y darle un beso, dice que Jacob explotó llorando. ¿Qué tenía que haber en el corazón de este hombre para que en ese gesto el hombre se quebrara? ¿Qué venía cargando Jacob? ¿Cuáles eran sus luchas, sus temores, sus miedos, sus perspectivas, sus batallas profundas? Para que en un momento, diríamos en un momento particular, que puede parecer intrascendente para ustedes o para mí, el hallar a una persona familiar, verla, abrazarla, besarla y quebrarse en llanto, que hace que un hombre astuto, sagaz y muy fuerte pueda en este momento quebrarse y llorar como un niño. Como cuando alguien está atravesando una situación muy difícil, la enfermedad de alguien o propia o un problema interno de la familia, y luego ve venir a un ser querido o a alguien muy en particular y solo se le acerca, lo abraza, se pone en sus hombros y comienza a llorar. ¿Qué es lo que está descargando en ese momento? No hay palabras, no hay explicaciones, no hay sonidos de voces, solo lágrimas. ¿Qué gritan esas lágrimas? ¿Qué es lo que Jacob está descargándose en ese momento? ¿Qué está soltando? Para él, indudablemente, los últimos días no han sido fáciles. El capítulo 28 habla de cómo Jacob, capítulo 27 y 28, de cómo Jacob es arrancado del seno de su familia. Dice, por ejemplo, capítulo 27, versículo 41, para tener un poco del escenario en el que Jacob sale. 27:41. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado a su padre, y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Parte de lo que él iba cargando como hermano eran mellizos, eran gemelos. Esaú nació apenas unos minutos antes. Eran hermanos gemelos desde el vientre de su madre.
Una de las, diríamos, cargas que este hombre lleva es que su hermano mayor por unos minutos ha jurado matarlo. Ha jurado vengarse. Y sigue diciendo más adelante, 42, estoy en el 27, hermanitos. Cuando Rebeca se enteró de que estaba pensando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, mira, tu hermano Esaú está planeando matarte para vengarse de ti. Por eso, hijo mío, obedéceme. Prepárate y huye. Oiga esto, esta palabra es importante para entender todo el sentimiento que va a cargar Jacob. Jacob no va para Harán de paseo. Jacob no anda de turista. Jacob va a huir. Jacob andará, imagínense toda la psicología del que huye, pues. Toda la psicología del que anda fugitivo. Todo lo que anda en sus mentes, que esa persona no come tranquilo, no duerme tranquilo. El que anda huyendo ya no vive en paz. Anda con el síndrome de que quién lo va a ver, quién lo va a oír, quién es el que viene, quién es el que va. Y sigue diciendo, y huye enseguida a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Quédate con él por un tiempo, hasta que se calme el enojo de tu hermano. Cuando ya se haya tranquilizado y olvide lo que has hecho, yo enviaré a buscarte. ¿Por qué voy a perder a mis 2 hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac, estas mujeres hititas me tienen harta, me han quitado las ganas de vivir. Si Jacob se llega a casar con una de ellas, más me valdría morir. Versículo 5 del capítulo 28. Así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel el arameo y hermano de Rebeca, la madre de Esaú y de Jacob. Es, diríamos, toda esta mentalidad de un día para otro. Jacob cambia toda su vida. A Jacob le cambió la vida en un solo día. Todo pasó pronto. La bendición de su padre le va a cambiar la tranquilidad que él tenía en el momento. Jacob era, dice la Biblia, hombre de la casa, muy apegado a su mamá. Esaú era más un hombre del campo. Un hombre que se acomodó a su mamá desde siempre. Fue un hombre de casa. Ni siquiera iba al campo a cazar. Esaú, el que cazaba, era un hombre hogareño. Y de un día para otro tiene que emigrar, tiene que salir. Su hermano quiere matarlo. Su padre lo bendijo, pero porque lo engañó. El papá a quien quería bendecir era a Esaú. Pero Jacob tuvo que, diríamos, arrancarle la bendición a su padre. El hombre ni siquiera iba con aquella idea que de verdad mi papá me quería bendecir. Me bendijo, pero porque lo engañé. No solo su hermano lo quiere matar porque le robó la bendición, sino aquella idea, creo yo, que da en la mente de decir, mi papá me bendijo, pero porque le mentí. Pero de corazón él no me bendijo. Pero que yo era su preferido, no era verdad. No era a mí a quien él quería bendecir. Y luego la mamá, que es la que le ayuda a obtener la bendición, que es la que le ayuda a planificar la bendición, tiene que dejar de manera cortante a la mamá, abandonarla, sin realmente saber si un día regresaría. Y si al regresar ella todavía estaría viva. De modo que Jacob empieza un camino que va a durar por lo menos unos 18 años. Porque va a iniciar un camino en el que va a trabajar 7 años por Raquel,
va a trabajar 7 años por Lea, y luego de haber trabajado 14 años, todavía se mantiene unos años más para poder regresar. Diríamos que vamos a rondar unos 18 o 20 años que él estará fuera de casa. Al regresar, su papá estará vivo. Al regresar, su mamá estará todavía viva. Al regresar, su hermano lo habrá perdonado. De modo que toda la estructura familiar se le viene encima, no tiene nada. Y comienza a andar un camino sin perspectiva, sin rumbo, sin certezas. Comienza a empezar un sendero, a abrir un horizonte, sin siquiera saber si de verdad puede hallar allí un futuro. Pero ¿saben algo maravilloso en este caminar? Es que el capítulo 28, del versículo 10 al versículo 22, Jacob obtiene lo que creo yo es la primera tenencia, lo primero que todo hombre debe tener de cara al futuro que quiere construir. En el capítulo 28 del versículo 10 al versículo 22, Jacob tuvo una revelación de Dios, tuvo una revelación divina. Dios se le aparece y se le aparece para darle una palabra, y esa palabra es lo único que Jacob lleva de cara a su futuro. Dice el versículo 10, y lean conmigo por favor, y vaya subrayando siempre, hermanito, dentro de la palabra, aquel pasaje, aquella palabra que siente usted que Dios le habla en el momento de la predicación. Dice que Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra y la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Versículo 12. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas. Y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Esta es la palabra que tiene Jacob. ¿Con qué Jacob va a enfrentar todo lo que viene? Solo tiene una palabra, una promesa. Y es que, amados hermanos, si queremos alcanzar en la vida niveles de bendición, si queremos ver puertas abrirse en nuestra vida, solo debemos tener como base y fundamento una cosa en primer lugar: una palabra de parte de Dios, una promesa de parte de Dios, una promesa que al momento nos llega casi como un chiste, una promesa que parece irrisoria, una promesa que parece ilusión, una promesa que parece mentira, una promesa que no tiene ningún fundamento real de cara a la vida concreta que vemos, sentimos y tocamos. Pero como predicamos el día jueves, es que por eso es promesa. Porque para que la promesa de Dios sea promesa, tiene que ser algo que Dios me dice a mi vida. Y que ese algo, en el momento en que yo recibo esa promesa, es imposible que yo lo obtenga con mis propias capacidades.
Es imposible que yo lo alcance por mis propios medios. Es imposible que llegue a mi vida, pero si Dios me la dice, si Dios me la entrega, es que eso se va a cumplir, hermanos. Solo quiero que vea brevemente la promesa conmigo en esta coyuntura en la que Él deja todo, no lleva nada. Va a expensas de lo que viene. El hombre ha tocado fondo. De un día para otro la vida le cambia. Ha tocado fondo. Y la pregunta es, ¿cuál es mi futuro? ¿Hacia dónde me oriento? ¿Cómo puede alguien llegar a alcanzar una gloriosa bendición si va con las manos vacías? Es más, el pasaje dice que por allí donde le agarraba la noche y se dormía, y dice que se acostó, no llevaba ni siquiera un trapito de usar de almohada, una piedra usó de almohada. Diríamos, Jacob ha tocado en este pasaje fondo. Y en ese momento que ha tocado fondo, oiga la promesa, es que parece casi una mentira, parece, mire la promesa, versículo 13, le dice, yo el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, a ti y a tu descendencia. ¿Qué, hermanito? ¿Está conmigo leyendo o no, hermano? O vea el de la palo, me está viendo a mí. No, vea la Biblia. Traiga Biblia, lea la Biblia. No traiga de adorno. ¿Cuál es la primera promesa? ¿Cuál tierra te daré? Puede parecer locura. Si el hombre ahí lo agarró la noche y ahí se acuesta y se duerme, y Dios le dice, en esta tierra sobre la que estás acostado, yo se la daré a tu descendencia. Cualquiera diría, pero a este Jacob le están dando paja. Porque eso dice la gente. Ya vas ahí a que te dé paja ese viejo. Ya va a que te den paja en la iglesia. ¿Y cómo vas a creer eso? Que te así inteligente o como que te dan paja. Donde estás acostado va a ser tuya. No, papito, esto ya tiene dueño. No vivas de ilusiones. ¿Por qué dejas que te den garabato? Aquí está. La tierra donde estás acostado, yo se la daré a tu descendencia. En ese momento, ¿qué posibilidad habría? ¿Qué posibilidad tenía que esa tierra llegase a ser de él un día? Ninguna. Ninguna. En términos humanos. Pero como el cumplimiento de la promesa depende del que promete, y el que promete es Dios, y lo que Dios te promete, aunque en este momento ni sea tuyo, ni exista la más mínima posibilidad que sea tuyo, eso que Dios te promete a donde vas a llegar, no tenés la más mínima, el mínimo chance de poder alcanzarlo. Pero si Dios te dice, esto será tuyo y de tus hijos, así será, amados hermanos. El hombre no tiene ni en qué caer muerto. Si duerme allí, porque ahí lo agarró la noche. Y le dice Dios, esta será tu tierra. Amado hermano, nuestra vida solo tiene sentido cuando camina amparado a una palabra. Nuestra vida solo tiene sentido si va en coherencia a una palabra recibida. Si no hay palabra de Dios en nosotros, no habrá bendición.
Si no habrá palabra en nosotros, no habrá bendición. Yo por eso insisto tanto con esta gente que sirve, porque hay gente que sirve y nunca recibe palabra. Esa gente se va a secar, esa gente se va a vaciar y termina fuera del camino de Dios, porque lo que lo sostiene a usted en el camino de Dios es la palabra. Si no aprende a atesorar palabra en su corazón, no habrá futuro. Usted puede ser amigo, comadre de quien quiera en la iglesia, y eso no garantiza su vitalidad espiritual. Porque la vitalidad espiritual no viene de ser sociable. La vitalidad espiritual viene de comer y de alimentarse de la palabra. Aquí no es para venir a buscar amigos ni amigas. Y no digo que no las tenga, pues, pero esto no es social. Porque si viene a buscar amigos y amigas, novios y novias, y no se apresura a buscar una palabra de Dios, entonces, amados hermanos, se marchitarán. Porque lo que mantiene fresco nuestra vida es recibir una palabra de Dios. Cuando nuestra vida está ausente de una palabra divina, poco a poco vamos secándonos, marchitándonos, hasta que tomamos decisiones equivocadas en la vida y tomamos senderos distintos y terminamos en destinos que no son los que Dios había preparado para nosotros. Porque lo que nos orienta, lo que nos guía, lo que nos sostiene en un mundo donde pareciera que todo se aleja y nos quedamos solos, lo que nos sostiene es una palabra de Dios, amados hermanos. Y lo que Dios sí les promete es que no los abandonará sin una palabra, pero hay que anhelar esa palabra. Hay que buscar esa palabra. Hay que oír esa palabra. En la alabanza, en la predicación, en la lectura, en la oración, Dios está ahí para hablarle. ¿Cuántas promesas Dios ha hecho a su vida y en este momento son imposibles de cumplir? Y usted dice, no, hombre, eso que me han dicho, tan locos estos, garabatos me quieren dar. Que le den valija, ¿cómo se llama? Que le den paja valija. Que se vayan a dormir a otro. Y mire diciendo la promesa, 14. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderá de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Podría decir este hombre, mi descendencia, si a mí me andan buscando para darme la nuca. Yo, descendencia. Si yo quizás no voy a durar más de 2 años. Tengo mis días contados. Mi hermano ha puesto precio a mi cabeza. ¿Cuál familia? Si no tengo familia. Más que la vida, pende sobre mí la muerte. Eso podría girar en la cabeza de Jacob. Pero en ese momento Dios le dice, yo haré que tu descendencia sea numerosa y que se extienda de norte a sur, de oriente a occidente, y voy a bendecir las familias en tu descendencia. Es que pareciera risible que en un momento donde Jacob está más próximo a la muerte, Dios le esté diciendo, hay una descendencia a través de la cual yo quiero bendecir a otras familias de tu descendencia. Es como que usted esté batallando en este momento siquiera por graduarse de 8º grado, que le ha costado, que ni siquiera sabe si va a entrar a 9º, porque ni siquiera se ha podido matricular, porque ni siquiera haya la manera, porque no existe, y de repente en una palabra Dios le dice, yo te veo graduado de la universidad. ¿Está oyendo, hermanito?
Y hay dos caminos. O usted cree la promesa, o usted oiga a los que dicen, vos de la universidad, sin ni para tanto tenés. Y eso no necesariamente los amigos, aún en la misma casa. Usted llega, ¿y qué te pasa? Oh? Me veo contento, mamá, de la iglesia, porque Dios me ha dicho que me voy a graduar de la universidad. Y se le queda viendo la nana. Oh. Ay, hijo, que no te despaje, viejo loco, hijo. Te voy a sacar de esa iglesia, hijo, muchas pajas te meten en la cabeza. Hijo, si ni para la luz tengo de mañana, ¿cómo estás para la universidad? ¿Me van entendiendo ahora? La promesa en un contexto de soledad, de abandono, de huir. La promesa es la base de nuevos horizontes. Y la promesa, al momento que recibimos la promesa es imposible. Cuando yo recibo la promesa, es imposible que en ese momento se cumpla la promesa de acuerdo a mis capacidades. Es que por eso es la promesa. Por eso es la palabra. Que Dios le diga a tu descendencia, oye bien, tu descendencia yo la bendeciré y a través de tu descendencia yo bendeciré a otras familias. Y me dice que Dios le diga eso. Y usted diga, mi hijo, mi hija, ¿y cómo? Si apenas tengo para la leche. Si apenas me pide para eso y no tengo. Y que Dios le diga, tu descendencia irá de norte a sur, de oriente a occidente. Es que, amados hermanos, ¿cuándo vamos a entender que el futuro nuestro y el de sus hijos no está en lo que usted como padre al final pueda darles, sino si sus hijos o ustedes están bajo una promesa? Porque si están bajo una promesa, si Dios le ha dado palabra, si usted se ha arropado con una promesa de Dios, no importa si hoy estamos durmiendo sobre piedra, Dios cumplirá fielmente su promesa. Y sigue diciendo la promesa 28:15, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Yo estoy contigo, te haré volver a esta tierra. Eso es todo lo que tiene Jacob, no tiene más. No tiene más. No tiene noticias ya de su madre. No había celular ni nada de forma de comunicarse en aquella época. Sale de su casa y no sabe si volverá. No sabe si se enfermará su padre y morirá. No sabe si su madre vivirá para ver su restauración. Su madre lo despide y no sabe si un día lo volverá a llegar cubierto con la bendición de Dios. El hombre responde a la promesa y dice 16, al despertar Jacob de su sueño, él dijo, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. ¿Sabe qué es lo bueno de Jacob? Que ante esa palabra que tiene, no lo domina su incredulidad. Ante esa palabra que recibe, él reconoce que no fueron los frijoles, que no fueron las tortillas, que no fueron los tamales que le hicieron daño. Él reconoce que lo que ha recibido se lo ha entregado el Señor. En realidad el Señor está en este lugar, dice 17, y con mucho temor dijo, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta al cielo.
el hombre aprende a entender que ha recibido una palabra que no es fruto de desórdenes mentales o físicos, que ha recibido una auténtica promesa y la sabe acoger. Y no solo eso, dice, a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso como una estela y derramó aceite sobre ella. 20. Jacob, ¿qué hizo luego? ¿Qué había recibido de Dios? Una promesa. ¿Qué le hace ahora a Dios? Es que así camina esto, hermanitos. Eso sí camina. Dios le hace una promesa, Jacob le promete a Dios. Es un ir y venir. Una relación de crecimiento entre Dios. Dios por su gracia me intercepta con una promesa. Dios con su gracia me sale al paso y me da una palabra. Y yo tengo que responder a esa palabra. El que se queda sin avanzar y sin ser bendecido es el que recibe palabra, pero no es capaz de responder a Dios también con una promesa. Y cuando venimos delante de Dios, cuando Él nos llama con su palabra de amor, cuando Él nos salió al encuentro en la montaña o en la escritura o en este lugar, donde sea que Él nos apareció y nos habló, nos cubrió con su manto y nos dijo, yo estoy contigo, yo te sostendré, yo saldré adelante contigo. Bueno, oíamos hoy en la mañana, una pareja presentó a su niña. El médico le dijo a los padres, miren, su hija viene enferma. Prepárense porque será una niña con muchas limitaciones. Será una niña que traerá problemas permanentes en su cuerpo. Estaba un día el culto, dice él, en un recibimiento de lanzamiento. Es que miren, los recibimientos usted no se los puede perder. Y le voy a decir por qué. Porque usted no sabe en qué recibimiento Dios va a desatar una palabra para usted. Usted no sabe si en un recibimiento Dios está preparando una revelación para su vida. Usted no sabe si en un recibimiento Dios tiene algo para usted. El hombre vino con su esposa allí, embarazada, y vino al recibimiento, como que dice, vamos a ver pues. Casi que pueden venir quizás sin querer, pueden venir sin motivación alguna, solo tal vez porque es la familia y bueno, no me gusta, pero voy a ir. Y ahí viene el hombre ese día. Y se le acerca una persona y le da una palabra, así dice el Señor. Los médicos no saben, no conocen. Yo, el Señor tu Dios, haré que tu hija nazca bien. Con todo el análisis de los médicos diciéndole que la niña nacería con defectos permanentes. Hoy la presentó en el culto anterior. Ahí está la niña, miren. Preciosa, sana. ¿Qué tenía ese hombre? Solo una promesa. Solo una promesa. Más nada. Pero ¿cómo le correspondo a Dios su promesa? Él me prometió, ¿qué le prometo yo a Él? ¿Cómo le correspondo con gratitud lo que Él hace por mí? ¿Cómo le muestro? ¿Cómo le agradezco? ¿Cómo reconozco que lo que he recibido lo he recibido por Él? ¿Cómo reconozco que lo que he adquirido es porque Él ha sido bueno conmigo? Jacob hace una promesa, mire versículo 18, versículo 20. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¿Quién se los pidió a él? Nadie. ¿Quién se lo obligó? Nadie.
Es que esto no es si es obligación, si es ley o sí o no. Esto es cosa de decir, Dios me da una palabra y si Él me la cumple, yo le prometo esto. Pero ¿dónde están nuestras respuestas a Dios? ¿Dónde están nuestras promesas para con Dios? Nos encanta recibir promesas y palabras, pero ¿dónde está la mía para con Dios? En ese marco, sabiendo que Él no cuenta sino con una promesa, arranca el capítulo 29 diciendo, Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Como hombre llevaba quizás un corazón cargado, preocupado, de alguna manera abatido, desconsolado, pero iba amparado por una palabra. Es que, amados, a veces creemos que nuestra relación con las personas garantiza de alguna manera nuestra bendición. Miren, hermanos, ustedes pueden ser amigos de quien quieran, pueden ser compadres de quien quieran, pero les voy a decir algo: cuando llega la hora de la adversidad, cuando llega la hora de la crisis, cuando llegan momentos en el que solo está uno, hermanitos, nadie más está ahí. Nadie más. En esos momentos, lo único que nos hace seguir avanzando ni siquiera es el apoyo de fulano, de sutano, de mengano, que aquel me dijo yo voy a estar con vos, que la mamá le dijo y sí, yo te voy a apoyar, y a la hora de la sopa, nada. Nada. A la hora en que están ese momento de la decisión, nada. Nadie. Y le diré algo, si en esa hora usted no camina amparado por una palabra, si en esa hora usted no camina sostenido por una palabra, le voy a decir, se va a hundir en una cantidad de tonteras, se va a deprimir, va a andar en unos subbajones que le agarra a la gente, va de repente a hacer caso a los amigos y se va a ir a fregar, va a agarrar camino para el Babalú, se va a ir para el obispo, para el sancocho. Allá lo van a ver, miren, en los bailes del seno todo atarantado, bailando. Allá lo van a ver bien sonados, miren. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque creyó que el hermanito, la hermanita, el amiguito, la amiguita, ellos están con usted mientras las cosas caminan bien. Cuando esté solo y toque fondo y no haya nadie más, si no tiene una palabra, está quebrado. ¿Me está oyendo, iglesia? Si no hay una palabra que la sostenga y lo mantenga, un día se va a encontrar solo. Pero si hay una palabra, no importa. Si hay una palabra con que Él me diga yo estoy contigo, me basta y me sobra. Con solo que Él me diga yo te guiaré, yo te sostendré, yo te daré, yo te haré. Eso, hermanos, es suficiente para inflamar el corazón y poder seguir el viaje. Pero si no hay palabra, no van a seguir en el viaje. Se van a dispersar, se quedarán por allí, tomarán el camino equivocado, no le hallarán sentido y dejarán de alcanzar las gloriosas promesas de Dios. Cuando Jacob llega, quiero sintetizar ahora esto, capítulo 29. Cuando Jacob llega, encuentra un detalle que se repetirá una y otra vez y parece ser el eje de todo esto, el llamado pozo, el pozo. En torno al pozo y lo que pasa con el pozo gira todo esto, todo este relato. Primero llega a un campo y en medio del campo había un pozo donde descansaban 3 rebaños de ovejas. Y sobre la boca del pozo había una piedra, dice, muy grande. Los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños. Y luego la volvían a colocar sobre la boca del pozo. Es interesante cómo el pozo en este relato tiene centralidad.
Y la piedra que está sobre el pozo es como parte de esa centralidad. Se habla tanto del pozo y se habla tanto de la piedra. Y claro, que tiene de importancia en el relato que estamos teniendo esta mañana, el pozo, la piedra que hay que remover. Amados hermanos, en la vida encontraremos pozos, pero los pozos no son fáciles. Tienen rocas tremendas que los tapan. El pozo es en la simbología bíblica una fuente. Fuente de vida porque es fuente de agua. Fuente de esperanza porque es fuente de vitalidad. Pero el pozo no es fácil, el pozo no es sencillo, el pozo no es solamente de meter el huacal. Se remarca una y otra vez que había una piedra enorme. Y dice que Jacob comienza a conversar con los pastores. ¿De dónde son? ¿Conocen a fulano? ¿Saben cómo se encuentra? Y Jacob está conversando con ellos. Y dice el versículo 9, todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. En cuanto Jacob, y vea esto, vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Y luego de haber hecho todo eso, besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Y Raquel sale corriendo a contárselo. Y el versículo 14 hace la declaración culminante de este relato, donde Labán le dice a Jacob: realmente tú eres de mi propia sangre. En esta declaración culminante, Jacob encuentra de manera pequeña, pero de manera segura, encuentra el cumplimiento inicial de las promesas de Dios. En el encuentro con Raquel, en el encuentro con Labán, Dios le está demostrando a Jacob que él camina con él, que ya no está solo. Ahora ha hallado a alguien de su propia sangre. Ahora tiene familia. Ahora tiene, y el versículo 13 es muy, diríamos, muy cargado de afecto. Dice que al oír Labán que estaba su sobrino, primero salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. ¿Se imagina esa escena tan, diríamos, afectuosa? Hasta en el versículo 13, Jacob vuelve a sentir el calor de una familia. Hasta aquí, Jacob todavía no es todo lo que Dios le ha prometido. Todavía no es lo que Dios tiene para él. Pero ya le dio una muestra pequeña. Ya no está solo. Ya no dormirá en un suelo. Su promesa comienza a tomar forma. Es que miren, amados hermanos, las promesas que Dios le ha entregado a usted, no esté esperando que el 100% llegará en un día. Aprenda a ver con alegría, aprenda a ver con gozo. Jacob hace un trabajo, mueve la piedra, lo cual era pesadísimo. Por eso los pastores no lo hacían, porque no iban a estarla quitando y poniendo, porque eso era cansadísimo. Tenían que hacerlo una sola vez y cerrarlo una sola vez y que aprovecharan todas las ovejas a la misma hora. Pero cuando Jacob ve llegar a Raquel,
Él, sin pedir ayuda de nadie, Él abre esa piedra y no solamente quita la piedra, sino que Él mismo comienza a darle de beber a todas las ovejas. ¿Qué es lo que anima a Jacob? ¿Qué es lo que le da ese vigor a Jacob? ¿Qué es lo que acompaña a Jacob? Una sola cosa, hermanitos, que él ve en Raquel el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero el cumplimiento de la promesa no nos debe dejar pasivos. Porque hay quien dice, Dios me ha prometido, y ya se sienten y cruzan los brazos. Dios me ha dicho, y ya se quedan ahí sin hacer nada. Cuando Jacob ve la promesa de Dios a su vida, Jacob demuestra que ha encontrado la promesa, pero no sentándose y esperando que le den agua. Él se levanta, mueve la piedra, da de beber a todas las ovejas, porque él reconoce que ha alcanzado la promesa de Dios. No se sienta a esperar, no se cruza de brazos, no se acomoda, no le da pereza, porque la promesa no se alcanza por la pereza, la promesa se alcanza por el trabajo arduo. La promesa es cosa de rebuscarse, de trabajar, de esmerarse, porque la promesa no es para haraganes, es para gente laboriosa. La promesa no es para gente pasiva, para gente activa. La promesa no se alcanza por la gente que se cruza de brazos. Es la gente que camina y avanza y dice, aquí está mi promesa. El hombre se apropia de la promesa, pero no se apropia sentado, se apropia parándose, moviendo la piedra, dándole de beber a todos los animales. Y ve a Raquel, la abraza, la besa y llora. ¿Y sabe por qué llora? Porque ve allí la fidelidad de Dios. Ve que Dios no le ha fallado. Ve que Dios ha comenzado a bendecirlo. Ve que Dios ha comenzado a cubrirlo. No es todo lo que Dios tiene. No es todo lo que Dios le ha prometido. Es apenas quizá el 1%. Pero el hombre se goza porque ese 1% es un porcentaje fiel de todo lo que Dios le dará en su vida. La promesa, amados hermanos, exige gente que se rebusca. La promesa exige gente que se apropia, que dice, esto es mío. La promesa es de este joven que no pudiendo tener nada para terminar su universidad, pero él dice, Dios me lo ha prometido, yo iré, yo veré qué hago, en qué ayudo, en qué trabajo. Porque Dios me ha prometido que me va a bendecir, pero va a bendecir la obra de mis manos, va a bendecir la obra de mi trabajo. Jacob se apropia, pero se apropia trabajando. No es cosa, vaya, me voy a quedar aquí, voy a esperar, aquí me van a traer el billete, el talonario pagado. No, hermanitos. Y Jacob llora de alegría al ver la promesa de Dios. Y Labán le dice al final, realmente tú eres de mi propia sangre. Y ahí comienza Jacob. Un camino que durará un poco más de 14 años. Pero el hombre regresará a manos llenas. El hombre regresará con la promesa cumplida. Hermanitos, Dios no nos ha abandonado. Sus promesas siguen con nosotros, pero muchos no las oyen, porque no tienen la sensibilidad espiritual para escuchar al Espíritu que les promete una y otra vez. Porque vienen a la hora de la adoración y no están en la adoración. Porque viene la hora de la palabra y no están en la palabra. Porque está el mensaje y están pajareando. El mensaje y están hablando. El mensaje y capaz de mandando un mensaje a ustedes ahí. ¿Cómo recibirán una promesa que los va a sostener en el camino? ¿Cómo van a recibir una promesa que los va a amparar en la hora difícil? ¿Y saben qué hacemos cuando estamos en la hora de soledad,
y no tenemos una palabra, rencores agarramos, odios agarramos. ¿Saben de qué nos llenamos? De celos, de rivalidades, de rencores, de odios. Pero saben, hermanos, cuando hay una palabra que nos sostiene, por más oscuro que sea el valle, esa palabra nos llena completito y no hay espacio para rencores en nosotros. Al contrario, cuando Dios nos bendiga, seremos bendición aún de aquellos que nos abandonaron. Seremos bendición aún de aquellos que se burlaron. Aún de aquellos que nos desearon el mal, seremos de bendición para ellos. Pónganse de pie, iglesia. En el camino hallaremos piedras. Jacob halló 2 piedras en su camino esta mañana. Una piedra que la usó de almohada, pero fue piedra de revelación. Dios le dio una promesa. Jacob halló una piedra, pero esa piedra era piedra de su revelación. Ni él se imaginó que esa piedra que usaría de almohada, ni él se imaginó que en esa piedra Dios le iba a hablar. Quizás cuando él se acostó dijo, decepcionado, tomó la piedra, quizás y dijo, una piedra, esa va a ser mi almohada. Pero no sabía que en esa piedra Dios le iba a hablar. No murmure. Si una piedra es lo que tiene para reposar su cabeza, no murmure. Tómela. Tómela. Porque esa puede ser la piedra de su revelación. Puede ser la piedra de su promesa. Quizá usted diga, esta noche solo una piedra tengo para dormir. No murmure. En esa piedra quizás Dios va a hacer la obra esta mañana. Más adelante hay otra piedra que tapaba el pozo. Y había que remover esa piedra.